¿Qué tal? ¿Cómo están? En el programa de hoy queremos aludir a una realidad que no nos agrada a nadie, pero en la que tenemos. Terminábamos este 2018 con datos desagradables en cuanto a víctimas de violencia de género. Todos hemos oído hablar de Sandra Luelmo y el angustioso caso hasta que supimos que estaba muerta y un poco todo lo que vino ahí. Pero empezamos el 2019 con datos nada mejorables, al contrario, violaciones en grupo, y ya van bastantes, hasta ahora unas 3 víctimas de violencia de género. Aquí hay mucho más detrás, la situación no es todo lo que nos gustaría de positiva, pero parece que cuando damos un paso adelante algo parece que nos impide seguir adelante o nos hace retroceder. Hoy tenemos preparado una tertulia sobre esta situación, violencia de género, con 3 mujeres que nos pueden un poco aclarar la situación y pisar fuerte en esta situación, sobre todo en nombre de las mujeres. Me acompaño de Manuela Nieto, concejala de Igualdad de Género, que nos vas a ayudar un poco a ver esta situación y el ayuntamiento un poco el papel que tiene, fundamental. Contamos hoy también con María Ángeles Pérez, que eres jefa de la unidad, iba a decir, de violencia contra la mujer. Exacto. Que nos vas a hablar un poco de esta unidad y de... Sí, bueno, vamos a ver, la unidad de violencia contra la mujer reside en la subdelegación del Gobierno. Y lo más eficaz que estamos llevando a cabo es el Pacto contra la Violencia, el Pacto de Estado contra la Violencia. Entonces, pues el pacto efectivamente se hace extensivo a todo el territorio nacional, es decir, llega a todos los ayuntamientos y a todas las comunidades autónomas, está afortunadamente presupuestado e incluso como tenemos representantes municipales es probable que nos cuenten que ya están recibiendo dinero para mejorar y para cumplir con las condiciones del Pacto de Estado. Y de eso es de lo que vamos a hablar, de cómo avanzamos en la protección a la mujer y en la formación, yo voy a llamar de la sociedad. Después hablaremos la formación de profesionales, lo que tiene por delante la educación de un futuro para una sociedad más armónica y de una convivencia más correcta. Vamos a dejarlo más respetuosa, efectiva, vale, bien, pues más respetuosa, pero ahora a lo largo del programa vamos diciendo... Vamos a aprovechar, María Ángeles, que te tenemos porque queremos saber muchas cosas. Vamos diciendo cosas, nada, a vuestra disposición. Gracias. Y Fátima Mondejar, que ya nos has acompañado alguna vez, que eres la coordinadora de la Casa de Acogida de Víctimas de Violencia de Género, y nos vas a poder aclarar también un poco la aplicación de la nueva ley, un poco de forma práctica. Yo comenzaba con unos datos reales, son así. ¿Cómo veis como un poco representantes de las personas, de las mujeres, lo que está pasando actualmente? Bueno, pues los datos, como tú has dicho, en el 2018 cerrábamos con 47 mujeres asesinadas. Desde luego que es necesario las políticas de igualdad y las leyes contra la violencia de género. En Castilla-La Mancha hemos sido siempre una comunidad pionera con la ley del 2001 y ahora también pionera con nuestra nueva ley contra la violencia de género por una sociedad, por Castilla-La Mancha libre de violencia de género. Tenemos una estructura también, desde luego, de envidia para otras comunidades autónomas, con los centros locales de la mujer, con los recursos de acogida del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, y siguen siendo, desgraciadamente, necesarios las leyes contra la violencia de género, contra la violencia hacia las mujeres y también estos recursos. Por lo tanto, ahora, como María Ángeles ha planteado, el debate del Pacto de Estado contra la violencia de género, un pacto de Estado que también se trabajó en el Congreso de los Diputados para que esos presupuestos vinieran finalistas tanto a las comunidades autónomas como a la administración local, para que la administración local, particularmente esa administración tan cercana de todos los vecinos y vecinas, podamos tener herramientas presupuestadas para poder llevar a cabo políticas por la igualdad y contra la violencia de género. Tengo que decir que el Ayuntamiento de Ciudad Real ya ha recibido la cuantía presupuestada para hacer este tipo de políticas, unos 30.000 euros, más o menos, 30.100 y pico euros, que vamos a hacer proyectos
para erradicar la violencia de género. Ya veníamos actuando en esta línea de trabajo, además también el año pasado la Policía Local firmó con la subdelegación del Gobierno el protocolo de Biogen, y también desde la Concejalía y de una forma transversal estábamos desarrollando con entidades de aquí de Ciudad Real, con asociaciones, sobre todo en el ámbito educativo, proyectos para erradicar desde la educación esa violencia de género que seguimos sufriendo las mujeres. Que planteaba esta pregunta, cómo vemos la realidad, y viendo un poco también la calle, ¿no? Porque vemos manifestaciones en la calle, que ni un paso atrás, un poco cómo se ve todo esto. Vamos a ver, el feminismo no es una idea, sí es una idea, pero lo que no es una idea de unas cuantas mujeres que no tienen demasiado que hacer y se dedican a defender unos derechos. No, el feminismo es una filosofía muy seria, efectivamente es una idea, es una ideología. Lo que pasa es que no es una ideología de derechas o de izquierdas. Es verdad que hay partidos políticos que están más sensibilizados con el tema y que son capaces de poner más recursos para combatir la desigualdad que históricamente hemos sufrido las mujeres con respecto a los hombres. Pero es cierto que la violencia contra la mujer, el desprecio o la minusvaloración o minusconsideración de la mujer se ha producido y se produce en todos los ámbitos sociales, en todos los ámbitos económicos, en todos los ámbitos profesionales, en la desigualdad salarial, es decir, hay endémicamente un trato desigual hacia la mujer que el que se le da al hombre, cuando en realidad somos el 50% de la población mundial y tenemos el 50% de la capacidad de trabajo y tenemos el 50% de la capacidad intelectual o de la capacidad creativa. Es decir, que reivindicamos las mujeres un trato igualitario y de igual consideración, pues es que es normal, es que lo que no estamos es dispuestas a estar resignadas a vivir en desigualdad toda la vida, o sea, y perpetuar generación tras generación esta situación. En ese sentido hemos avanzado mucho. De hecho, vamos a hablar del Pacto de Estado. El Pacto de Estado es una ley que sale por consenso en el Congreso de los Diputados, en el que se monta una comisión para analizar la situación y ver qué posibilidades hay de mejorar la situación. Se monta en el Congreso y se monta en el Senado, y de las comisiones hacen sendos informes que cruzan y efectivamente se aprueba en el Congreso el pacto. Y es aquí una cosa importante, algo que se estila muy poco hoy: sale por consenso. Todos los partidos políticos representados en el Congreso aprueban el Pacto de Estado. Ahora bien, había que estructurarlo en contenido y dotarlo de presupuesto. Y eso, afortunadamente, en agosto de 2018 quedó resuelto y se publicó, me parece que es con fecha 3 de agosto, no sé si es 3 o es 4, no sé si se aprueba el 3 y se publica el 4, pero 3 o 4 de agosto es cuando el Pacto de Estado ve la luz. Y ahí se establecen 10 ejes de trabajo, todos conducentes, algunas veces, en algunos casos, como el primero, a romper el silencio, que es lo más difícil, y después, a sensibilizar, a hacer consciente primero a la mujer, que todavía hay muchas mujeres que no son conscientes o que aun siendo conscientes no dan el paso de decir: esta es la situación y esta situación quiero romperla, o quiero de alguna manera acabar con esta situación
dar ese paso a una sociedad de libertad y de igualdad. Bueno, una de las cosas que ha planteado el Pacto de Estado es que para tener éxito tiene que trabajar conjuntamente con la gente que más cerca está de las beneficiarias de este pacto, de las mujeres. Entonces, quiere trabajar directamente con los ayuntamientos y con las comunidades autónomas, de tal manera que no viene desde la Secretaría General de Igualdad o de la Secretaría de Estado, quería decir, de Igualdad, los fondos para gastar, para invertirlos desde la administración periférica, sino que va directamente al ayuntamiento para que sea el ayuntamiento, conociendo sus necesidades, invierta optimizando lo máximo posible el recurso. Entonces, así está. Afortunadamente hay mucha conciencia. Yo recuerdo que cuando yo gozaba de tu edad, por ejemplo, permíteme que te tutee, las cosas eran mucho más difíciles. Era muy difícil que una mujer pudiera plantear que había tenido una desconsideración de alguien o un desprecio de alguien, porque la propia familia la mandaba callar. La mandaba callar porque estaba mal visto, y es así, mal visto, lo pongo comillado y subrayado, estaba mal visto que la gente supiera que no era la persona perfecta, tal y como en el concepto de perfecto, como se estaba tipificado en este momento. Entonces, hoy, afortunadamente, hay mucha colaboración social, y a pesar de que hay mucha, tiene que haber más. Hoy las familias tienen otra perspectiva de la situación. Hoy un padre no regaña a una hija por no sé qué, sino que se pone a su lado para efectivamente echarle una mano. Entonces, efectivamente, ahí ha mejorado mucho la concienciación social y está un poquito mejor. Pero también hay un brote de violencia entre los jóvenes, que es muy preocupante. Es muy preocupante, bueno, pues porque no sabemos por qué razón, o está en investigación, pero efectivamente hay un brote de violencia entre los jóvenes que se traduce hasta en actuaciones colectivas, y de ahí que estemos viendo cómo surgen, como por generación espontánea casi, los llamados grupos manada, que ya tenemos varios en el territorio. Veremos cómo se les acaba poniendo solución, porque efectivamente hay que modificar leyes o hay que matizar conceptos, pero efectivamente no podemos seguir en esta espiral, porque lejos de seguridad estamos generando una importante inseguridad. Bueno, Fátima, de todo lo dicho hasta ahora, cuéntame un poco. Bueno, pues volviendo al tema de cómo las leyes influyen estábamos hablando de las leyes, de la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha y el Pacto de Estado. Pues las que trabajamos codo con las víctimas de violencia de género, pues la verdad es que vemos muy positivos estos avances que está habiendo. Desde las instituciones se está afrontando este problema desde muchas perspectivas, es decir, tanto para las víctimas de agresiones sexuales, ha habido un nuevo programa, la ley contra la violencia de género, por una sociedad libre de violencia de género, incorpora medidas que vemos que en las propias víctimas traen muchos beneficios, como por ejemplo el hecho que desde los servicios sociales se pueda acreditar la condición de víctima de violencia de género y que no sea necesaria una orden de protección como hasta ahora, pues anima y ayuda mucho a las víctimas, porque muchas de ellas tienen miedo a denunciar o denuncian, pero no hay suficientes pruebas que permitan conseguir esa orden de protección, y en ese sentido nosotros sí que podemos acreditar por las secuelas que observamos si una mujer ha sido víctima de violencia de género.
También es muy útil, por ejemplo, hasta ahora, para que un niño o una niña víctima de violencia de género pudiera tener asistencia psicológica, obligatoriamente teníamos que contar con el consentimiento del padre. Esto muchas veces, y lo hemos vivido, implicaba que el hombre, incluso el padre, chantajeaba a la víctima para que pudiera obtener esa firma, y la madre se veía en la tesitura de tener que suplicar ese consentimiento para que su hijo o hija pudiera recuperarse de esas secuelas, implicando una doble victimización. También es muy positivo que se haya ampliado el concepto de violencia de género. Hasta el año pasado se consideraban víctimas de violencia de género solamente aquellas que lo eran por pareja o expareja afectiva. Yo creo que la sociedad ya estaba demandando que se ampliara ese concepto y que se ampliara a la violencia que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres. Entonces se amplía y ya se incorporan pues, a las víctimas de mutilación genital femenina, matrimonios forzados, las víctimas de agresiones sexuales, el acoso laboral, es decir, toda aquella violencia que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujer. Todo eso ha hecho que tanto las víctimas tengan más recursos y más apoyos a la hora de salir de esa situación de violencia, y también es un beneficio claro pues, para todas las mujeres, en definitiva, porque también la sociedad de alguna manera pues, es consciente de lo que es la violencia de género, que yo creo que hay mucha desinformación interesada sobre lo que es la violencia de género, y en parte las movilizaciones que, por ejemplo, tuvimos ayer, pues van mucho en el sentido de querer visibilizar que existe la violencia de género y que es diferente a otros tipos de violencia, por mucho que nos quieran engañar con eso. El último caso del año, o que conozcamos, el de Sandra Luelmo, ¿no se llegó a incluir en violencia de género? No, como otros muchos, es decir, hay otros recursos donde contabilizan de manera diferente, por ejemplo, feminicidio.net, las víctimas de violencia de género, donde incluyen y doblan las cifras que tienen ellos las víctimas de violencia de género durante cada año, porque se incluyen otros números. Por ejemplo, ahora a raíz de la ley para una sociedad libre de violencia de género también se incluyen cuando un padre asesina al hijo o a la hija de su pareja o expareja, se incluye también como una víctima de violencia de género, porque claramente lo ha hecho con la intención de hacer daño a su pareja o expareja. Entonces, las víctimas de violencia de género no se pueden contabilizar solo como las mujeres asesinadas por parejas o exparejas. Todas las víctimas de trata o prostitución, que también se incluyen ya como víctimas de violencia de género, y que además el número de mujeres asesinadas es muy difícil de cuantificar, ahora ya también se incluyen. Entonces, digamos que pasos se están dando, ¿no? Sí, mira, creo que es importante clarificar, porque se confunde en muchos casos que las víctimas de la violencia de género o la violencia de género tiene que ver solo y exclusivamente con la mujer, y tiene que ver solo y exclusivamente con la víctima que ejercen los hombres que tienen relación con ella. Porque, por ejemplo, el hijo de una víctima de violencia de género, el hijo también es violencia de género. ¿Pero por qué? Porque lo han victimizado en función del daño que le han hecho a la madre. No es porque el hijo al agresor o al autor de la situación de la violencia, que ha ejercido la violencia, el hijo le molestara. No, ni mucho menos. El hijo no le molestaba. El hijo lo ha victimizado en función del daño que le ha hecho a la madre el herir o el maltratar al que era su hijo. El concepto es que se llama víctima de género a la mujer que es agredida física o psicológicamente por alguien que en algún momento le ha dicho que la quiere, mientras que no es víctima de género el hombre que tiene una agresión. Ahora, si eso diferenciamos, es que si el hombre es agredido por su mujer, ¿por qué no es víctima de género? No, es violencia doméstica. Es violencia doméstica. Y con la violencia doméstica también tiene toda la sociedad, los hijos, los padres, los abuelos, tienen con la violencia doméstica. Existe toda la seguridad que el Estado pone a la disposición de la ciudadanía, y efectivamente un padre
o un marido que no sea bien tratado tiene su protección por la ley de violencia doméstica. Pero no confundamos los términos, porque la violencia de género fundamentalmente viene por el concepto que los hombres han tenido, y que la sociedad, porque a lo mejor decir los hombres no, que la sociedad en general tiene con respecto a la mujer. Hoy a lo mejor es menos visible, pero la maté porque era mía es el concepto de posesión, de propiedad, de celos, ahí es donde se genera la violencia que efectivamente acaba tipificándose como violencia de género. Todo lo demás es violencia enmarcada en violencia doméstica, porque efectivamente se produce en el seno familiar y que tiene la seguridad y la protección que el Estado le da a sus ciudadanos. Bueno, pues como decían ambas, por eso la primera pregunta que nos has hecho, si es necesaria las leyes, indudablemente que son necesarias, porque el otro día, decía ahora Fátima, que el otro día estuvimos en concentraciones en toda España, visibilizando el rechazo a que los derechos de las mujeres se negocien. Y yo no diría tanto las que estuvimos presentes en estas concentraciones, sino las que no estaban porque han sido asesinadas. O 47 mujeres asesinadas por sus parejas o sus exparejas en el año 2018, creo que es una cifra para que desde luego el Pacto de Estado se ponga en marcha con una financiación, con el consenso y con todas las administraciones apoyando este Pacto de Estado para erradicar esta violencia hacia las mujeres. Creo que es necesario y desde luego ni un paso atrás, porque nos debería, cuando presentamos actos o programas en contra de la violencia de género desde el Ayuntamiento, nos debería de avergonzar como sociedad democrática que haya 48 mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres. Entonces, todo lo que sea las normas, y en ese caso, como ha dicho Fátima, aquí en Castilla-La Mancha, donde se va avanzando en conceptos de violencia hacia la mujer, no solo la de la pareja o su expareja, sino las mujeres que están bajo la trata, en la prostitución, etcétera. Todo eso es un avance hacia una sociedad más igualitaria, porque al final la lucha de las mujeres, estas leyes necesarias que tenemos en Castilla-La Mancha y en toda España, tienen que seguir estando para que seamos una sociedad igualitaria y una sociedad con un futuro. Somos más de la mitad de la población y no se nos puede seguir asesinando, violentando por el hecho de ser mujeres a nosotras y a nuestros hijos e hijas. Por lo tanto, todos estos pasos y esta coordinación de administraciones gracias al Pacto de Estado, pues yo creo que pues es un comienzo, otro comienzo más para poder erradicar esta lacra que sufrimos en España y que desde luego no podemos seguir con estas cifras de mujeres asesinadas. Para ir concluyendo, que nos queda poco tiempo, tocar el tema de los jóvenes, ¿no? Porque parece que las violaciones en grupo, lo de la manada fue como algo muy extraordinario, pero parece ser que es algo como muy común. Ya tenemos un par de casos en lo que va de año, que llevamos una semana. Sí, yo creo que no fue nada extraordinario, que es algo que se está dando desde hace mucho tiempo, y lo que ocurrió en el caso de la manada es que hubo mucha movilización social, y porque además en la mayoría de los casos las mujeres ni siquiera denuncian por la culpabilización de la sociedad, ¿no? De por qué has bebido, por qué no has dicho que no, ¿no? Y casi se nos culpa, es decir, lo de violadas o muertas, es decir, o claramente dices que no y te resistes con el riesgo de ser agredida o asesinada, o parece que te lo has buscado. El caso de la manada lo que hizo fue decir, hasta aquí hemos llegado, basta ya, esto es una violación, ¿no? Y gracias a eso se están empezando a visibilizar otros casos. La solución a estos casos, yo creo que hay que dar un paso atrás y no verlo como un caso aislado, sino enmarcado dentro de una situación de violencia de género, y una de esas ramas de la violencia de género es esas agresiones sexuales, ¿no? Donde también influyen en este caso otras cosas como, por ejemplo, qué tipo de porno están consumiendo los jóvenes, el acceso al porno, cómo aparecen las mujeres en esas escenas, la educación sexual, la educación sentimental desde las más tempranas edades. Todo eso nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo es el papel de la mujer en las relaciones sexuales y cómo se están educando en la sexualidad los hombres y las mujeres, y cómo esa educación machista
y que también se ven en el porno que normalmente consumen, pues también hace que normalicen determinadas conductas. Y eso es lo preocupante, pero la solución pasa por una educación igualitaria, pues como todo lo relacionado con la violencia de género, una sensibilización de la sociedad y el dejar de culpabilizarnos a las mujeres. Y no es que antes no pasara, es que ahora lo vemos. Ahora la televisión o la radio, los medios de comunicación, las redes nos lo ponen para que lo podamos visualizar. Entonces, no es que ahora haya más, es que antes se callaba, pero siempre, o sea, violencia ha habido siempre. Y bueno, pues ahora lo que sí pasa es que estamos un poco más vigilantes, sí que estamos un poco más preocupados, con lo cual pues vamos avanzando poquito a poco. Pero quiero decir una cosa para cerrar yo, independientemente de que mis compañeras tengan más cosas que decir. Es muy fácil perder los avances hechos, No podemos pensar que estamos en un momento que es irreversible. No podemos pensar que esto no puede tener una involución. Hay demasiados intereses para que esto, lejos de seguir avanzando, frene su proceso evolutivo e incluso retroceda. No sería la primera vez en la historia que las mujeres han llegado a tener o hemos llegado a tener las cuotas de libertad, de participación, de sentirnos útiles, o sea, de ocupar nuestro puesto en la sociedad. No es la primera. Ya hubo épocas en la historia en las que las mujeres gozaron de grandes libertades que después se vieron cercenadas. Quiero decir con esto que estamos muy orgullosas de haber traído el carro hasta aquí. Algunas ya llevamos muchísimos años en esta pelea, pero sí que tenemos que advertir a los y las jóvenes que esto es muy frágil y que puede haber muchísimos intereses de todo tipo porque esto se frene. Por lo tanto, vivamos alertas y, por supuesto, no permitamos, porque somos más, no permitamos que se nos niegue ningún derecho y ni mucho menos que se nos niegue una conquista. Bueno, ahí me quiero quedar. Una buena frase para quedarnos, ¿no? Sí, desde luego la apreciación que ha hecho María Ángeles, y volviendo a los más jóvenes, yo creo que todas estamos de acuerdo del tema fundamental que es la educación, pero también ese soporte de la sociedad, de que cuando una mujer denuncia es una verdadera denuncia, porque ya sabemos de que las denuncias falsas no son falsas, porque hay un 0,01 visto por el informe del Consejo General del Poder Judicial, y por lo tanto ese apoyo de los centros educativos donde están las jóvenes que se pueden sentir violentadas, de la familia, de la sociedad en general. Creo que es fundamental para avanzar y que no se dé esa violencia entre los más jóvenes, y fundamentalmente la educación y que tengan relaciones igualitarias desde bastante pequeños, que vean a la mujer como iguales a ellos y que esas relaciones siempre sean igualitarias, y poder avanzar desde los más jóvenes para erradicar esta lacra que es la violencia machista. Hemos estado hablando mucho de la preocupación por los jóvenes, de las agresiones sexuales, pero yo me quedo con que nos preguntemos qué podemos hacer nosotras y nosotros en el día a día para evitar la violencia de género. Teniendo claro que la raíz de la violencia de género es la desigualdad, pues yo invito a las personas que nos están escuchando a plantearse, porque esto es responsabilidad de todos y de todas, qué podemos hacer. Por ejemplo, yo me planteé hace tiempo que no iba a tolerar ninguna broma machista en los grupos de WhatsApp ni en la gente de mi entorno, y también me he propuesto incorporar el lenguaje no sexista en lo que hablo. Son pequeñas medidas que si todos y todas las vamos incorporando, entre otras cosas, pero yo creo que todos somos responsables de esto y que todos podemos hacer cosas para que se vaya acabando, que no dejemos toda la responsabilidad ni en los jóvenes ni en las instituciones, porque esto es responsabilidad de todos y de todas. Sí, yo quería añadir a lo que estaba diciendo antes, cuando estaba diciendo no podemos negar, no podemos permitir la negación de ningún derecho, ni mucho menos de ninguna conquista, es lo que he dicho. Y ahora lo que quiero añadir es que ¿qué podemos hacer? Que es lo que tú preguntas, contar con la complicidad de los hombres.
Bueno, pues teníamos más temas para hablar, pero vemos Sí. que con pocos llenamos el tiempo. Yo creo que María Ángeles tiene que venir otro día. María Ángeles, porque tiene mucho que contarnos y muy interesante sobre todo. Nos quedamos con eso. Muchas gracias. Gracias.